la radio digital de Sevilla. Ondacapital.es. Bienvenida a El Club de las Locas, el programa de radio donde el arte, el humor y la sensualidad se encuentran para celebrar a las mujeres que viven, sienten y crean sin filtros. De la mano de Lorena y Conchi, exploramos el universo del burlesque, la creatividad y el cuerpo como herramienta de empoderamiento y bienestar. Cada lunes a las 12 del mediodía, entre música, risas y reflexiones, abrimos un espacio donde curar desde lo lúdico y brillar sin pedir permiso. El Club de las Locas, donde el arte cura, el humor libera y el cuerpo se celebra. Buenas tardes, un lunes más aquí en el Club de las Locas. Aquí estamos. Ya nos quedan poquitos programas para terminar la temporada. Sí, bueno, sí, todavía sí, nos queda sí, bastante, en verdad. Bueno, estamos aquí hasta finales de junio. Mesecito y medio. Sí. Pero bueno, no sé por qué me he acordado yo de eso ahora. Mi mente errante. Bueno, hoy toca un programa que ya tocaba. Sí. Porque además todas las integrantes del Club de las Locas somos bastante fans de esta cosa de la que vamos a hablar hoy. Por hacerme la misteriosa. De la cosa y de la persona. Exacto. Bueno, también, por supuesto. Porque además tenemos una invitada muy especial. Pero bueno, hoy vamos a hablar de una disciplina en la que todo ocurre al mismo tiempo. Se canta, se actúa, se baila y pasan muchas cosas a la vez. Hoy vamos a hablar... Y ahora nos tendríamos que poner nosotras a cantar de pronto. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en la... No lo vamos a hacer, afortunadamente, porque hoy vamos a hablar de teatro musical. Musical grande. De musicales. De musicales. Porque claro, sí. Cuando hablemos con Virginia ya vais a ver que será cine, también vale. De será musicales. también cine musical, pero sí. Y además, para hablar de esta maravillosa disciplina que adoramos, tenemos una invitada muy especial, sí, a la que admiramos muchísimo. Yo sí. Y yo también. Y justo estábamos comentando ahora, esto es un poco raro empezar ya directamente así, pero estábamos comentando el buen rollo que nos da esta mujer. Totalmente. La energía que tiene maravillosa. Energía abundante, además Total. infinita. Quien lo conoce la sabe. Totalmente. Yo cada vez que hablo con ella, de verdad es que me chuta de energía, ¿no? Es maravillosa. Bueno, ¿de quién estamos hablando? Que estamos aquí haciendo un poco de hype. Sí, intentando darle emoción a la cosa. Exacto. Estamos hablando de Virginia Carmona. La inigualable Virginia Carmona. Virginia Carmona, a la que yo tengo el placer de conocer, aunque sea un poquito, porque es la directora de la escuela de canto donde estudio canto. Escuela de Canto Virginia Carmona. La escuela de canto Virginia Carmona. Para que la busquéis en internet. Afincada en el barrio de Nervión. Recomendable para todas las personas que quieran aprender a cantar. Y bueno, la voy a presentar así un poquito mientras llega su entrada triunfal. Y bueno, vamos a contar un poquito sobre ella. Virginia es cantante, es actriz, es pedagoga vocal, está formada en la Escuela Superior de Canto de Madrid y en el Interlochen Center of Arts de Michigan. Está especializada en técnica vocal, lleva años dedicada tanto al escenario como a la enseñanza. Primero vino una cosa y después llegó la otra. Combina técnica moderna, lírica y engloba todo lo que puede ser la voz, ¿no? Hace una mirada muy completa. Y como actriz y cantante ha formado parte de musicales como Los Miserables, El fantasma de la ópera, Hoy no me puedo levantar, High School Musical. Vamos. Y seguro que infinitamente más. Seguro que muchos más. Y vamos, nada más que esto ya... Sí. Que no ha hecho la obra de teatro. No es poca cosa ya. O sea, eso ya no es poca cosa. Ya con eso. Además, ha trabajado como directora vocal en producciones como El Médico, Germinal. También muchas personas puede que la recuerden del Club del Pizzicato, donde acercaba la música clásica a los niños, al público infantil.
tan Y importante. actualmente dirige su estudio, el estudio Virginia Carmona, donde enseña canto, doblaje musical, interpretación, teatro musical. Ujú, Y bueno, pues es una persona con una energía fantástica ujú. y que ahora la veréis. Exacto. Y además, y lleva al escenario a muchos alumnos y muchas alumnas. Totalmente, no hace mucho. Yo creo que iba a decir la mitad, pero yo creo que más del elenco del musical La historia interminable que estuvo aquí en Sevilla Ujú. eran de su escuela. Una de ellas, mi profe de canto, María, hola, te quiero. Buenísimo, buenísimo. Pues sí, teníamos muchas ganas de hablar con Virginia porque al final el burlesque, aunque en sí no es tan común ver a artistas de burlesque cantar, ¿m? Sí que de alguna forma el imaginario, bueno, depende, por lo menos nuestra inspiración sí en muchos casos nos trae pues eso a las grandes obras de teatro musical, a Claro. las películas, a los musicales. Y nosotras en concreto en España, aunque no a lo mejor tal cual teatro musical, pero sí que las artistas burlesque, entre comillas, o a las que podemos llamar burlesca, aunque el burlesque en España ya sabemos que hasta muy muy poquito, recientemente sí. no se ha desarrollado. Pero bueno, lo que serían las burlescas españolas de primera mitad del siglo XX eran cantantes. Totalmente. Cantaban el cuplé, la psicalipsis, todo esto. La parte. Hay que ver, hace poco hablamos de Sara Montiel. Sí. La semana pasada fue, no me acuerdo, ¿no? La otra. hace Sí, dos. la semana pasada, el día 11. 1, 2, 3, 4. La semana hace pasada. 2 semanas, entonces. No, la semana. ¿No? Sí. 18. No sabemos en qué día día es hoy? vivimos ya. 25. Hoy es 25. Hoy es 25. No, entonces 2 semanas. Exacto. La película El último cuplé, Sí. ¿no? De Sara Montiel, que está ahí haciendo ya de cabaretera en sus horas bajas. Y bueno, qué importante al final es esta parte de cantar y cantar sobre el escenario, ¿no? Sí. En el burlesque. Nos estamos enrollando un montón antes de que hable Virginia, pero dejaremos también que hable ella, por supuesto. Espero que prontamente, si no vamos a estar aquí hablando tú y yo. Pero sí, la idea es esa. La idea es que hablemos con ella además, ya no solo de la técnica, que yo creo que podríamos estar aquí horas hablando de técnica, de pedagogía vocal y de canto Claro. y tal con ella, sino también pues De la parte interpretativa. de la parte de interpretativa, de lo que se mueve de la emoción. Lo corporal, que también tiene su sitio en el canto. Exacto. Y de ese desarrollo también a través de la voz, ¿no? Porque ella no solo, o en la escuela, no solo hay personas profesionales que dedican su carrera al canto, al teatro musical y tal, sino, bueno, pues también personas, entiendo, que les gusta cantar y como hobby, en vez de apuntarse Claro. a cualquier otra cosa, se apuntan a clases de canto. Claro. Entonces yo creo que ya sí la tenemos, estamos aquí haciendo... Ahora sí te vemos, creo que tú no nos ves a nosotros, está guapísima, guapísima. Entonces la idea es eso, ¿no? Y para empezar, Bienvenida. bienvenida Virginia, ahora te vemos. Muchas gracias por esa presentación tan bonita, me ha encantado. Yo estaba aquí escuchando, yo, ay, que me gusta. Qué buena energía la vuestra, ¿eh? De eso vosotros vais bien despachados. Bueno. Estamos todas buenas. Bueno, pues yo te quiero hacer la primera pregunta. Vamos a ver. Y creo que es básica, ¿no? Y fundamental. ¿Cuándo aparece en tu vida el deseo de cantar y subirte a un escenario? O sea, esto de, mamá, quiero ser artista, ¿no? ¿Cuándo dices tú, mira, yo lo que quiero es dedicarme a cantar, dedicarme a subirme, o sea, subirme a un escenario y desarrollarme en ese sentido? Yo tengo mucha suerte en ese sentido, porque realmente yo no tuve un clip, ¿vale? Mucha gente dice, oye, pues voy a ver una obra y tuve un clip. No, yo es que desde súper pequeñita, desde los 6 o 7 años, yo no me callaba. Entonces yo cuando iba, me subía al escenario y todo el mundo me sacaba porque era muy graciosa, porque estaba todo el día dando por saco. Entonces, además, el novio en ese entonces de mi hermana era actor, que es Víctor Carretero, que es de Síndrome Clown, una persona súper maravilloso de Sevilla.
Y, y él me sacaba todo lo que hacía, pues me sacaba. Entonces empecé ahí con 6 años, yo luego ya con 9 años estuve en el Teatro de la Maestranza. Y en mi primera ópera, que fue Carmen, luego hice la Bohème, luego unos coros, luego que hice el conservatorio. Entonces, yo no he tenido un clic porque desde pequeñita, chiquitita, 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 siempre me he dedicado a esto. Siempre, siempre, siempre. Entonces, el clic fue, yo creo que la mesa de mi casa, la mesa de Camila, que me subía a mis hermanas y me ponía a cantar. Así que yo creo que mi clic fue la mesa de Camila de mi casa. Total. O sea, totalmente natural y dentro de tu... Casi que estaba en los genes metidos. Sí, vamos, Eso. y sin el casi, ¿no? No, porque en mi familia no había ni un artista. ¿Sabes? Que muchas a mi madre le preguntaban, pero es que vosotros en vuestra familia tenéis que ser artistas. Mi madre decía que no, dice, para nada, es más, ni ninguna de mis hermanas, nadie, yo soy la única artista de la casa. Pero Una mutación genética y era espontánea. una suerte muy grande y es que mi familia me apoyó desde el minuto uno. Qué Desde bueno. el minuto uno. Y creo que eso también hizo que mi carrera haya sido fácil en ese sentido. Nunca tuve que convencer a nadie, porque además yo fui la quinta de 5 niñas. Y entonces yo Wow. ya nací con todo, sí, yo nací ya con todas las barreras de mis padres derrumbadas por mis hermanas. O sea, entonces tenía mucha suerte en ese sentido. Qué Así que bueno, gracias. Qué bueno. qué bueno y qué importante eso, ¿no? El apoyar a nuestros hijos, ¿no? O que nos apoyen nuestros padres en ese camino que muchas veces pues tú dices, hombre, no, quiero ser ingeniera, quiero ser doctora, ah, sí, sí, muy bien, no, quiero ser Cantante. así, quiero ser cantante, oye, pues muy bien también, porque al final esa es la clave, yo creo que esa es una de las claves del éxito también, ¿eh? Ese apoyo familiar, ¿verdad? Y que te faciliten el camino. Total. Además, el problema de las artes, que es como en el deporte, que tienes que empezar cultivando desde muy joven. Por ejemplo, en el conservatorio tienes que empezar súper joven. Es cierto que el canto es distinto porque la madurez vocal llega más tarde y puedes empezar estudiando un poquito más tarde. Pero en general tienes que empezar muy pronto. Y o la familia de rápido una semillita de algo o luego puede ser ya tarde. O sea, tú no puedes decidir, con el canto es distinto, pero tú no puedes con 18 años decidir, pues quiero ser pianista. Lo puedes Claro, ser muy difícil, o sea, vas a tener que echar todas las horas que nos has echado en tu vida. Entonces, exacto. en ese sentido sí es muy importante que la familia esté ahí ojo visor. Y es verdad que ahora sí que hay mucha más información, hay muchas más escuelas, hay un camino mucho más cortado. Pero en mi época no, nadie se dedicaba a esto, ¿sabes? Exacto, exacto. Bueno, bien, tuve mucho apoyo y no me quejo, no me quejo. Bien. Genial. Virginia, has dicho que empezaste sobre todo con un canto lírico, ¿no? Porque dice que lo primero que hiciste fue, no sé si te he escuchado bien, la Bohème, ¿puede ser que has dicho eso? La ópera Carmen, ¿no? Carmen. de Carmen en una Maestranza con 9 años, pero vamos, de figurante, pero ¿cómo? Bueno, con 9 años, nada menos. Dios mío. Da igual cómo saliera, Virginia, con 9 años haciendo Carmen. Ya te A quiero ver. decir. Se te perdonaría todo, vamos. Pero bueno, después hay como una transformación hacia el teatro musical. Que al final Efectivamente, es como en lo que, sobre todo es lo que al final has estado haciendo, ¿no? sí. ¿Ese cambio tiene algún momento o es algo natural que surge o es por un interés más especial que te despierta? Pues mira, es verdad que yo cuando me fui a Estados Unidos a estudiar, ahí sí se hizo un musical, hice mi primer musical, que era de Fiddler on the Roof, el violinista en el tejado, fue muy chulo, me gustó mucho la experiencia, pero yo aquí en España estaba siguiendo una formación lírica, porque en ese entonces en España no había musicales, no había. Claro, Entonces, claro. yo me fui a Madrid a estudiar y tal, y fueron las primeras audiciones de Mamma Mía. Y yo me acuerdo que Ajá. no me presenté, pero lo vi y me encantó, y dije, "Uy, qué chulo". Pero yo quería mi carrera lírica. Hasta que yo trabajaba muchísimo. O sea, yo estaba en Madrid estudiando, entonces por la mañana iba a clase, por la tarde trabajaba en el Starbucks y luego me acumulaba todas mis vacaciones para las producciones que me fueran saliendo de zarzuela, de ópera y tal. Entonces yo estaba, como podréis imaginaros, pues no tenía un minuto libre. Y, Claro. y entonces cuando yo estaba en el tercero ya del superior de canto, hicieron pruebas para No me puedo levantar, el musical de Mecano. Sí. ¿Os acordáis vosotros de ese musical? O... Sí, Bueno, sí, 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 sí. sí.
Total. Mega éxito, y yo no había hecho en mi vida ni casting para musicales ni nada. Y hice ese casting y me cogieron. Y nada, y ahí fue realmente, fíjate, donde yo descubrí el teatro musical, que lo descubrí de una forma tardía, pero también porque en España no había una gran cultura de teatro musical. ¿Qué Cierto. pasa? Que me encantó. O sea, yo me lo pasaba bomba. O sea, de repente, claro, pude dejar de estar, me dedicaba a cantar, es verdad que era una paliza porque eran 8 funciones semanales, pero a mí me encantó, me encantó. Y entonces el lírico, con, pues aquí entre nosotros, pues como que lo fui dejando un poco, porque sí que me gustaba mucho, pero yo era muy joven, yo tenía 22 años, y el mundo, o sea, el mundo del musical me parecía súper libre, súper Claro. divertido. Al final del mundo lírico, es verdad que ahora está evolucionando mucho, pero en mi época pues, era las zarzuelas que eran muy bonitas, o sea, pero no es encorsetable. Y ya los que me conocen, pues saben que a mí todo lo que es nuevo y es libre y es divertido es que me encanta. Y Exacto. ahí fue donde me enganchó el teatro musical y ya de ahí entré en Disney, luego la tele, luego ya todo el camino. Es verdad que yo tengo una ventaja y es que yo tengo formación lírica y formación moderna. La formación moderna la tuve después de nuevo por levantar, pero claro, yo tuve mucha suerte laboralmente porque en esa época en la que empezó el auge del teatro musical, éramos muy pocos los que teníamos mucha base técnica y hacíamos teatro musical. O sea, que tenía mucha menos competencia. Yo, por ejemplo, ahora veo a todos mis alumnos que están luchando y tal, y veo tantísima competencia que Dios, en mi época era mucho más fácil entrar, ¿sabes? Era porque éramos menos, ¿no? Y Claro, fue estaba el campo todavía a desarrollar. exacto. Entonces, claro, yo viví ese auge y bueno, eso fue una etapa maravillosa. Yo la viviría 10 veces más en mi vida. Qué bueno. Mira, a mí me hace mucha gracia porque te oigo hablar de, por ejemplo, la zarzuela como un género así más encorsetado, más limitado, o vamos, limitado en el sentido de que, bueno, menos, que te da menos campo de exploración, de creatividad, y el musical como una parte de libertad, de explorar y tal. Nos ha pasado porque hemos hablado con varias artistas de burlesque y con nosotras mismas, y las que nos hemos formado en danza, en otras disciplinas más rígidas, ¿no? En ballet clásico, en danza clásica, en flamenco, de pronto también descubrimos el burlesque como una disciplina libre, de exploración, o sea, muy, muy similar a lo que tú hablas, ¿no? Del musical, de venir de esta parte pues de la lírica o de la zarzuela, de esto se tiene que hacer así, 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 al musical de pronto esa explosión de libertad, de diversión, y me hace gracia porque exactamente lo mismo que nos ha pasado con el burlesque, trayecto, ¿no? sí. En Sí, uno y otro, A casi fíjate. todas las burlesqueras, vamos, nos pasa Sí. igual. porque todo tiene sus matices, ¿eh? Todo tiene sus Sí, matices. bueno, claro, Sí, sí, por claro, supuesto. claro. La y la ópera ahora está en un momento muy chulo de creatividad y de ritmo. Ujú, es verdad. Tiene un poco, es como, sí, no, es decir, por ejemplo, como yo entiendo el teatro musical, a mí me da mucha libertad en cómo entiendo el personaje, cómo afronto la canción, tal, pero luego es verdad que dentro de los musicales tenemos musicales los que son muy libres y musicales los que no somos tan libres. Me Claro. explico. Los musicales de franquicia, ¿vale? Que son pues los que vienen de Londres y tal, tú tienes que hacer todo exactamente como ellos te lo marcan. Entonces, ves una libertad pero también encorsetado. O sea, yo creo que al final, ¿sabes? Cuando los géneros se van estableciendo, que van dando menos libertad, en tanto en cuanto, pues, una producción que tienes que hacer 8 funciones semanales y siempre fuentes iguales, porque en cuanto seas un poco libre, se va desvirtuando. Pero si una producción es más pequeña, sí tienes más libertad a la hora de buscar el personaje o a la hora de... Es como si un espectáculo de burlesque lo hacéis todos los días, tenéis que ser todos los días iguales, porque al final, si no, ¿sabes? Pero sí que para mí era más libre, sobre todo a la hora de enfrentarte a un personaje o de las perspectivas que te le podías ir dando, ¿no? Y libertad de mente y de todo. Pero sí que están siendo como vasos comunicantes, ¿sabes? Ahora se está liberando más uno, en fin. Yo creo que al final también depende del director, depende del formato, depende un poquito de todo. Claro, claro. Y la propia evolución, como tú dices, ¿no? De la disciplina que al final, pues sí, siempre se intenta pues establecer pues
un canon, unas reglas, conforme se va desarrollando, claro, es inevitable, ¿no? Casi entrar también en eso. Hay algo que nos interesa a nosotras mucho en este programa, que es la relación entre cuerpo y emoción. Lógicamente es lo que trabajamos en Burlesque o en nuestra escuela. Y en el teatro musical creo que hay muchísima relación también obviamente entre cuerpo y emoción, la voz, la respiración, la presencia, el movimiento, todo ahí mezclado y presente, ¿no? A mí me gustaría saber, ¿qué aprende una persona sobre sí misma cuando empieza a trabajar la voz? Porque creo que es una herramienta muy poderosa, muy importante, y desde el punto de vista corporal y de emoción, el desarrollar y trabajar tu propia voz, tanto de forma profesional, como decíamos, ¿no? Como personas que a lo mejor son más amateur, que quieren empezar a trabajar la voz. ¿Qué cambio hay en esa persona cuando empieza a trabajar su voz y a escuchar su propia voz? Muchísimo. O sea, es increíble. O sea, el cuerpo, es que al final ten en cuenta que el canto, ¿vale? El instrumento del canto es el cuerpo, no es solamente el tracto vocal, no es solamente la Exacto. garganta, no, es tu cuerpo entero canta. Y cuando dicen, el espejo, los ojos son el espejo del alma, yo siempre digo, no, la voz es el espejo del alma. ¿Vale? La voz es increíble, tú escuchas, te llama alguien y por cómo suena, tú sabes cómo está en ese momento. Yo pongo siempre un ejemplo, dentro de las voces, ¿vale? Esta es una voz, la voz de pecho, el ver, que es la que se asocia siempre en teatro musical a partes con mucho cuerpo, con mucha proyección, pues son partes con mucha energía, con mucho dramatismo, con mucha, ¿sabes? Como puntos álgidos dramáticamente hablando, ¿vale? Y esa voz se llama voz de pecho, voz de, ¿vale? Pues hay un perfil de chicas, ¿vale? Principalmente chicas, que no pueden dar esa voz porque como que tienen una barrera suya con su propio volumen y su propia expresividad. Y el ejercicio que yo hago con ellas para que se liberen es que digan tacos. Entonces, ¡Ah, qué bueno! dime tacos. Y normalmente no pueden decir tacos. Entonces, esa barrera de no puedo hablar fuerte, de no puedo llamar la atención, contamina todas las áreas de tu vida, ¿vale? Entonces, yo no soy capaz de reivindicar lo que es mío, no soy capaz de enfadarme, no soy capaz de cantar fuerte. Entonces, yo lo que hago es, digo, pero diga taco con el cuerpo, ¿sabes? ¡Qué bueno! Van diciendo taco y se van liberando. Digo, pues esa sensación de libertad la tienes que tener a la hora de cantar. Entonces, el canto es un momento que en cuanto tú lo liberas, se libera todo, se libera el cuerpo. O sea, tú no puedes estar cantando algo con energía sin que el cuerpo participe en ello. No puedes, tú tienes, porque esa energía, pero ya no es solo una cuestión energética, es una cuestión muscular. Tú necesitas una proyección de aire que viene vinculada a una activación del suelo pélvico, a una activación abdominal para que el aire tenga suficiente presión para tener suficiente volumen, ¿no? Y eso va ligado a la emoción, ¿sabes? Entonces, la emoción es el cuerpo, es la voz, va todo. Y aquí, por ejemplo, en clase, yo muchas veces digo, voy a poner un cartel de psicólogo en vez de canto, porque muchísimas personas se liberan a través del canto, como no podéis imaginar, y acaban llorando y acaban sacando y diciendo cosas que no son capaces de decir o de hacer en su vida. ¿Sabes? Y eso, y es el cuerpo tienes que abrir, yo les digo, abre, mira, hay un ejercicio que hago y es que él se pone a cantar y yo les tiro cosas al suelo, boli, lápiz y tal, y les pido que lo vayan cogiendo para preocuparse su cuerpo. Y no te imaginas cómo liberan, ¿sabes? Y además, yo siempre digo, si tú quieres ver el viso del cuerpo real, mírate vídeos en YouTube de actuaciones en directo de canciones de teatro musical. Y no grabación, no, directo. Y tú vas a ver cómo cómo es imposible no cantar con el cuerpo. Exacto. Cuando hablas de algo que te emociona mucho, inevitablemente es en el cuerpo. Yo soy súper expresiva. Pues con el canto es exactamente igual. Está vinculado porque es que es nuestro instrumento, no podemos dejarlo al lado. Total. Me parece maravilloso que traigas esto, Virginia, porque María Bustelo, mi profe, la pobre tiene una lucha conmigo con eso que no es ni medio normal. Porque yo soy ese perfil de alumna, que no saca la potencia porque es complicada, ¿no? Y yo siempre se lo decía, es que para mí la voz es el yo de verdad.
esto no es un personaje, Exacto. no es... Porque tú a mí me pones a desnudarme en un escenario y yo estoy haciendo de un personaje y yo me quito la ropa y tal, pero en el momento en el que yo estoy aquí contigo cantando y tengo que sacar la voz, es mi yo de verdad. Esto aquí no hay... Mi voz es yo, real, auténtica, sin máscara. nada, ¿no? Es como, exacto. Y es algo en realidad muy fuerte, ¿no? Para muchas personas, como me puede pasar a mí, esto soy yo y aquí voy con todo, ¿no? Y me parece interesantísimo. Y como en burlesque también nos pasa esto de que el cuerpo y el movimiento liberan a las mujeres. Exacto. ¿No? Cómo ellas se sienten liberadas cuando poco a poco van desbloqueando ese cuerpo y el movimiento cada vez se hace más intenso, más grande, más, ¿no? Y está muy relacionado. A mí María me pone a bailar porque ahí es cuando yo soy capaz de sacar la voz. Claro, total. Es que al final es de nuevo pues la educación, la cultura, todo que hace que las mujeres sean o se hagan cada vez más pequeñas, con voz cada vez más bajita, no hables, y nosotras, tanto tú con el canto, ¿no? Con esos tacos, eso es que yo me he imaginado, o sea, lo estabas contando y me he visto el de esto, como nosotras con el movimiento, el cuerpo, que muchas veces hacemos, yo creo que el mismo ejercicio, pero en vez de con la voz, con el cuerpo, ¿no? El abre las piernas, abre el cuerpo, muévete, Esa liberación es impresionante y necesaria, totalmente necesaria para las mujeres, ¿verdad? Totalmente. Sí. Vamos a hacer una pausita de unos segunditos antes de despedirte. Y ahora, después de la pausa, a mí me gustaría que nos contaras un poco dónde podemos ver a tus alumnos, porque creo que próximamente tenéis varias galas, no una, sino varias. Entonces, antes de despedirte, vamos a hablar un poquito para que nos lo cuente, si te parece. Venga. Onda Capital 95.1 FM. Si tienes un negocio, anúnciate en Onda Capital. Anuncios en radio, entrevistas, reportajes audiovisuales. Además, ahora también llegamos a miles de personas a través de nuestros directos audiovisuales en YouTube. Más de 427.000 personas nos sigue durante la Semana Santa y decenas de miles de personas los ven cada mes en directo en nuestras retransmisiones cofrades. Aprovecha ahora e impulsa tu negocio. Nos adaptamos a tu presupuesto. Llámanos al 601 16 55 59, 601 16 55 59 o mándanos un email a hola@ondacapital.es. Sentiremos tu marca como si fuera nuestra. El programa de desarrollo gerencial dirigido por martinarevalocoach.com te recomienda que, si eres autónomo, empresario o gerente en estos tiempos tan cambiantes, recuerda que la formación es fundamental para dominar y controlar tu empresa. La inteligencia emocional, la asertividad y la oratoria forman parte de los pilares de la gerencia actual. Recomendación patrocinada por martinarevalocoach.com. Despierta tu brillo y tu actitud. En Burlesque Sevilla te enseñamos a mover el cuerpo y el alma. Sé sensual, libre y poderosa. Todos los cuerpos tienen su escenario. burlesquesevilla.com. Tu revolución empieza bailando. Divorcio, custodia, modificación de la capacidad civil o valoración por discapacidad. En Plan G Social sabemos que detrás de cada expediente hay una historia. Ofrecemos informes rigurosos, planes de apoyo a medida y un acompañamiento cercano y confidencial. Defendemos tus derechos con sensibilidad y profesionalidad. No lo afrontes solo. Llama al 628 90 47 20 o en redes, Trabajo y Gestión Social. Deja que tu voz se escuche. Put your money where your mouth is. Can't live without
tender of your dismembers, subordinate. A wolf in sheep's. Ahora también puedes vernos. Entra en la sección de Capital TV en ondacapital.es para disfrutar de la emisión multicámara. Onda Capital, la radio que se ve. Bueno, seguimos después de la pausa aquí con Virginia Carmona, hablando de musicales, de voz, de mujeres poderosas. Exacto. Y como decíamos, sí, a mí me gustaría mucho que nos contaras, porque yo he visto alguna gala vuestra en la Holiday. Me encantó, o sea, lo flipé, lo disfruté como una niña chica. Bueno, seguimos aquí en el Club de las Locas después de la pausa. Y antes de despedir a Virginia, que siempre se nos hace esto como muy corto, no puede ser. Tenemos una ristra de preguntas, pero es imposible. Pero bueno, tendremos una segunda parte, seguro. Además, quiero hablar, antes que me corte, que no quiero... Sí, hombre, claro que sí. Antes de hablar de las cabareteras, que esto es para hacer un capítulo aparte nosotros, de cómo las cabareteras abrieron mucho mundo para el teatro musical, y tenéis que conocer a la Bella Dorita. Hombre, la Bella Dorita, claro que sí. La conocemos, sí. Bueno, yo sí la conozco, no sé con quién. La amo, y como ella hay en cada país, pues unas pioneras picaronas y cantonzonas que abrieron un poco ahí el camino a muchísimas artistas, y la Bella Dorita salió claro. Exacto. Que le quería mandar un beso allá donde estoy. Me encanta porque fíjate que tenemos, antes de terminar la temporada, tenemos un programa dedicado a las psicalisis, a las psicalísticas y a las cabareteras de esa época, la Bella Dorita, Tortola Valencia, todas estas mujeres maravillosas. Y así que me viene al pelo que lo hayas dicho, porque no me acuerdo ahora mismo qué programa es, pero tenemos el programa ya ahí pendiente de grabar. Vamos, un homenaje. Total. Mira, pues será una oportunidad para que te vengas otra vez, por ejemplo. Pero bueno, lo que decía antes de terminar, que a mí me interesa mucho porque me gusta mucho también que la gente sepa que en Sevilla se hacen estas cosas distintas, claro, y que vayan a veros. Cuéntanos de vuestras galas ahora en junio, ¿no?
Ahora tenemos un montón. Mira, tenemos el viernes 29, tenemos 2 galas lunas, que es como son las más de balada, de vestidos así, de lentejuelas, así como Whitney Houston. Eso es el Ujú. 29 de mayo. Luego tenemos el 19 de junio, una gala súper loca y súper libre en la sala Holiday, otra vez. Ah, Luego tenemos el 24 de junio, una que es más familiar, más con los niños, los adolescentes y algunos adultos. ujú, Esa es en el Teatro TNT. ujú, Y luego tenemos el 4 y el 5 de julio los musicales de teatro musical, que el día ujú. 4 es el musical que se llama El Cabaret del Purgatorio, que son 6 cabareteras que se matan en un accidente yendo a Villafranca del Río, y el purgatorio, y el demonio y Dios se pelean porque las quieren tener, pues son muy divertidos, muy locas. Me Y encanta. luego el día 5 tenemos un musical que se llama Compañía, que es un poco, bueno, pues de que una compañía contrata a una inteligencia artificial para hacer un musical. Y obviamente les sale mal, porque estas cosas siempre salen mal. Y Hombre, eso es el claro. 4 y el 5 de julio. Me encanta todo y yo espero poder ir a alguna de las cosas. Tengo ganas de ir a todo, pero El 25 de junio nosotros tenemos nuestra gala de burlesque Es en el verdad. mismo TNT, entonces que la gente haga doblete. El 24 que se venga a ver la gala de Virginia, en la que si Dios quiere yo cantaré. es verdad. Es verdad. Y el 25 yo creo que me quedaría ya a dormir y directamente que se vengan a la gala de burlesque. Me parece súper planazo para junio. Y toda la información, busca la gente en internet el estudio de Virginia Carmona. Que nos busquen en Instagram, que es donde ¿En Instagram? publicamos toda la info. Sí, en Instagram, Eso. @el estudio Virginia Carmona. ¿Vale? Genial. Pues muchísimas gracias por estar con nosotras hoy. Gracias por Un la labor que placer. haces. Nos Bonito, vemos por bonito. la escuela, Virginia. Nos vemos Venga, prontito. adiós. Muchas gracias, corazón. Chao. Sin faldas y a lo locas. ¿Cómo? ¿Sin faldas a lo loca? Sin faldas y a lo locas. Bueno, nadie es perfecta. Pues sí, de Virginia. Hola. De Virginia a Virginia y tiro por lo que me toca. Ahí estamos, muy virginianas. ¿Qué tal? Que no ¿Qué tal? vírgenes. No, vírgenes no. No, hace ya tiempo, hace ya tiempo. Afortunadamente. ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Pues muy bien, Muy aquí bien. hablando de musicales. Qué ¿Te bien, yo suena no de he, algo? no he oído nada. Sí, No es he verdad. podido oír nada, pero bueno, me puedo imaginar, ya lo oigo luego cuando es el programa completo. Y me puedo imaginar, ¿no? Porque claro, he visto los trabajos de Virginia, he ido a alguno de sus espectáculos de alumnos y alumnas Es y me han verdad. parecido estupendos. Así Ujú. que me puedo imaginar que la entrevista ha sido
maravillosa también. Pues sí, la verdad es que sí. Y a hablar también de cine musical, ¿no? ¿O qué? Claro, hombre, por favor, con lo Escucho. largo que será el listado que tú traes hoy, digo yo. Traigo, pero bueno, he hecho una sección que es de cine musical, pero no es solo cine musical. Y me Ah. explico, porque ya que hablamos de teatro musical, podríamos decir, vale, pues vamos a hablar de cine musical, solo de cine musical. Pero no, porque voy a hablaros de algunas películas que proceden de teatro musical. Son Muy bien. adaptaciones de teatro musical. No son solamente películas musicales, que hay películas musicales que no vienen de teatro musical. Pero ya que estamos hablando del teatro musical, me parecía que lo mejor era hacer alguna reflexión sobre todo lo que viene de las tablas de los escenarios de Broadway Ajá. y no solo de Broadway, ¿no? Porque también en París ha habido siempre estrenos de musicales y especialmente en Europa, en Londres, donde sí que hay Sí. una larguísima tradición de teatro musical. Musical, claro. Es Y verdad. muchas de las películas que vamos a citar, que son consideradas hoy superclásicos del cine, seguramente os sorprendan. Porque te dices, esto viene del teatro, esto no es una película directamente. Sí, Ajá. sí. Pero vamos, yo diría no. Sorprendámonos. Pues Sí, dale, creo que dale. no algunas, yo diría que todas. Yo diría que todas. A ver. Porque sí, vamos a empezar pues, por la que nos afecta más, que es Cabaret, por ejemplo. Claro, la película Claro. Cabaret, que es del 72 y que es una obra maestra del cine musical, pero también lo era del musical teatral. Claro. Es de verdad. Bob Fosse también y tiene la particularidad de que en esa fecha hizo un tipo de musical diferente, ¿no? Mucho más oscuro, con otro tono distinto al musical tradicional que se hacía en aquel momento en cine y que era, bueno, pues más alegre, menos reflexivo y bueno, Cabaret tiene detrás lo más grande, como Hombre. todos sabemos, no hace falta que lo repita yo, ¿no? Sí, además digo que es una de las películas que es que hay que ver. O sea, es que es imposible no. Y sobre todo ahora, ¿eh? Sí, sobre todo ahora. Es que creo Sobre que todo es ahora. muy, muy interesante. Aunque no te guste el musical, yo he hablado con hay algunas personas a las que, bichos raros, a los que no les gusta el musical. Bastante gente a la que no le gusta. Debo reconocer que yo soy de guión y de narrativa. Ajá. Y desde ese punto de vista, a mí hay muy pocos musicales que me gusten. Claro, es verdad. Desde Es verdad que desde- no es claro. un género que guste tanto en realidad. Es que a mí me apasiona el musical, pero es verdad que... Pero Claro, Cabaret también. va más allá de un musical, en realidad, ¿no? Es verdaderamente otra cosa. Y la película es del 72, pero la obra teatral es del 66, que además está basado en una novela que se llamaba Adiós Berlín. Sí. O sea, que tiene ahí un recorrido. Esto lo vamos a ver en muchas de las pelis que voy a citar. Otra película que parece muy película, pues Chicago. Sí, Chicago claro. es más próxima, es de 2002, ganó Oscar, también es puntera en el desarrollo de el estilo de teatro, o sea, de cine musical, ¿no? Y es más, pues ese nuevo, el estilo musical, el estilo visual del nuevo cine musical, ¿no? Del moderno. Y sin embargo, pues también procede de una obra de teatro musical del Sí, claro. 75. Que yo creo que se sigue poniendo, ¿no? Sí, Sí. todavía. Es que hay muchísimos musicales por todas partes. Ahora mismo tienen Sí. mucho Afortunadamente. guión, sí. Y luego, Están como no, puestos en Los Miserables, ese ya no es de nuestro estilo como Chicago o Cabaret, se aleja un poquito más del burlesque, pero Los Miserables también. Es una película de 2012 de Cameron Mackintosh, pero se estrenó como teatro musical en 1980 en París. ¿Vale? Esta ya no es del otro lado del Atlántico, sino que es de origen europeo y, como todo el mundo sabe, pues tiene los orígenes en otra obra literaria de Víctor Hugo, que es del siglo XIX, es de 1862. Exacto. Pero claro, es que todas estas obras tienen después una actualidad
temática Ja. que no queda más remedio que revisitarlas, ¿no? Y readaptarlas una y otra vez. Y Exacto. lo mismo pasa con otra que ha sido llevada al cine 2 veces, que es West Side Story. Oh, sí, por Hombre, West Side favor. Story, por Qué Dios. maravilla. Hay una película de 1961 de Robert Ujú. Wise y James Robbins y otra de 2021 de Spielberg. Entonces, Ujú. bueno, pues Me dan ganas de cantarlas todas. sí, Ay, qué maravilla West Side Story. sí, sí. Este se basa en un musical anterior que se llamaba Amor sin barreras del año Ujú. 57, que se estrenó Ujú. también en Broadway con música de Leonard Bernstein. O sea que es que Ujú. tampoco estamos hablando de músicos desconocidos. No, Cuidado. no. Claro, Claro. claro, no, además, claro. No, y bueno, y West Side Story que además se inspira en Romeo y Julieta, ¿no? Sí. Eso es. Es una redactación, ¿no? claro. Una versión Revisión, sí, modernizada, ¿no? libre, Claro. libre El adaptación amor imposible. Sí. de Romeo y Julieta, pero que además tienen una cosita, que es que en principio cuando se pensó en hacer el musical teatral, Ujú. los grupos enfrentados, los Montesco y los pandillas. Capuleto, sí, Mm. eran unas familias judías enfrentadas a irlandesas católicas. Entonces, Mm. claro, pareció que en ese momento era muy evidente que desde el punto de vista político en los 60 no era correcto introducir el enfrentamiento entre judíos y Católico. irlandeses, claro, Ujú. y entonces pues se introduce, ¿no? ya el factor racial en Qué vez bueno. del religioso, porque evidentemente donde se cruza la religión judía se cruzan muchas más cosas que incumben a lo político y al poder y a lo económico. Que nos lo digan hoy en Entonces, día. Claro, claro. Total, Entonces total. se decidió cambiar esa idea inicial de meter esta cuestión, ¿no? Fíjate, ¿eh? Fíjate, siendo también Sí. político y racial, porque Puerto Rico al final ha sido muy combativo desde Sí. siempre y ahora con Bad Bunny, ¿no? Que lo ha Sí, sí, sacado sí. a la luz últimamente Otra y vez, tal. sí, sí. Es un pueblo porque al final no tiene sentido que, no sé, bueno, yo mi opinión es que no tiene sentido que forme parte de Estados Unidos, pero bueno, esto es mi opinión. Yo qué sé, Claro. no me voy a hacer experta politóloga. Sí, sí, sí. Pero fíjate que se quita a los judíos y los católicos, pero tampoco es que no se mojen, se mojan de alguna Claro, forma a lo sí, mejor sí. menos Sí, evidente, ¿no? eso es menos Más sutil. evidente, sí, un poquito más De ladito, ligerita, de sí. ladito. Hombre, mucho más. y la canción estrella, ¿no? El América, ¿no? Sí. I Claro. want to live in America. Rica. O sea, la letra de esa canción para la época Sí, y hombre, todo, claro. o sea, Sí, sí, sí. es una crítica Pero- total a ese sueño americano Claro. solo Pues eso también alcanzable es lo en la bueno que teoría. tienen los musicales, que Sí. parecen inocentes Ujú. y bueno, también son muy útiles para camuflar, Exacto, claro, exacto, sí. para camuflar, sí, sí. Ujú. Y bueno, 1978, fenómeno cultural y la primera vez que yo fui sola al cine con mis amigas Anda. a ver la película en grande, Gris. Oh, oh, I got you. Por favor, no me digáis. Pues es Oh, por favor. la peli es del 78, pero previamente en Chicago se estrenó en el 71 Ujú. un musical y en el 72 ya se llevó de Chicago a Broadway, donde estuvo años, Ujú. años y años. Ujú. Y por supuesto después ya película. Y de la película de nuevo a teatro musical. Arte musical, sí que es Exacto. verdad. Yo la he visto después de nuevo Ah, qué en bueno. el teatro. Sí, sí. Así que otro Sí, yo creo que aquí en estilo. Sevilla estuvo, Sí. ¿no? Aquí en Yo Sevilla estuvo, ¿no? recuerdo haber visto una versión de Gris musical así vagamente, hace muchos años, que no me Yo gustó tampoco. nada, pero no Yo recuerdo, recuerdo sé que mucho. fue aquí en Yo la vi Sevilla, en sí, Madrid. no sé, Sí, no la recuerdo vi ahora en mismo, Madrid. pero Sí, sí, no sí, sé. Vale, vale. Sí. qué bueno. No, hay de todos Gris. los estilos musicales, como podéis estar comprobando, ¿no? Sí que es verdad. Otro clásico, My Fair Lady. Ujú. Adiós. Oh. My Fair Lady, que es la peli es del 64. Claro, a mí se me acaba de Y venir Audrey Hepburn a la cabeza. claro, Claro. claro. Está basada en una comedia, en el Pigmalión de Ujú. Bernard Shaw, Ujú. y está protagonizada por Audrey Hepburn, pero Mm. el musical, que es de casi
8 años antes, es del 56, no fue protagonizado por Audrey Hepburn, sino que lo estrenó y lo protagonizó Julie Andrews. Ah, Ah, no me mira. digas. Ay, Con lo que me Julie gusta a mí Andrews. Julie Andrews, Ah, por favor, y Mary fíjate. Poppins. Mira, la semana pasada hace un par de semanas, Sí, estuvimos en el Caixa Forum, un conchillo con los niños viendo... un karaoke de Mary Poppins. Muy Mary gracioso, muy Poppins. gracioso. Sí. Sí, Pues sí, de sí. Mary Poppins. Pues sí, sí. Pues nada, hablando de Julie Andrews, cómo no citar también Hombre, Sonrisas y Lágrimas. exacto. Por supuesto. Sonrisas y Lágrimas. Ese musical sí lo vi yo aquí en Sevilla, ese musical hace ya varios años. Y Una me maravilla. encantó, Pues, preciosísimo. a mí me encanta también esa Te quedan 5 minutos. No. ¿Qué dices? Si yo tengo aquí... que me Bueno, queda un probablemente cuarto 4 y medio. Bueno, Sonrisas y Lágrimas tiene su origen en una obra teatral del 59, después en el 65 se llamó The Sound of Music, que es el título de las canciones, de una de las canciones más famosas, y Sí, a es su vez verdad. está basada también en las memorias de María von Trapp, que es la protagonista, ¿no? Ah, entonces es una historia real. Claro. Ah, no lo sabía, no lo sabía. Yo es que no, a mí la de Sonrisa y Lágrimas nunca me ha gustado Ay, demasiado. Yo me sé De todas hecho, las canciones. la No sabía. versión española se llamó La novicia rebelde, fíjate Es con qué verdad. cosa. Es verdad, es Terrible, verdad. terrible. Oye, de Maffei Lady es la fierecilla domada, ¿no? ¿O me lo estoy inventando? No, Pigmalión más. No, Pigmalión, claro. Pigmalión, vale, sí. vale. Sí, Pigmalión. Mm. Luego otro de los musicales que ha petado muchísimo moderno de 2007, que es Hairspray, que protagoniza Sí. John Travolta. Qué Y bueno. la peli es Esa del canción la 88. bailé yo en una gala de fin de curso de Sí, sí, Hairspray. el año pasado. Sí. Y bueno, Me voy a encanta. citar rápido, por ejemplo, The Rocky Horror Picture Show, que es del Hombre. 75, la peli, Maravilla. pero el musical es del 73 y se Ajá. llamaba solamente The Rocky Horror Show, sin el picture, ¿no? Entonces, tenemos el Sweeney Todd, del barbero diabólico de la calle Fleet, o sea, vamos. Y no me puedo ir sin citar Wicked, que es hasta el Ajá. momento el mayor taquillazo de una película musical, porque recaudó, esta es de 2024, antes de ayer, Ujú. recaudó $114 millones en el primer Guau. fin de semana que se estrenó. Dios O sea, mío, vemos Yo no que voy a dar viene mi opinión. qué exageración. Yo no la he el visto. Mago de Oz, etcétera. Y luego hay Hombre, otros me hago musicales. Dios. Cantando bajo la lluvia, por favor. Oh. Que es mi película También. preferida. ¿Verdad? Hay otros Bueno, y todas musicales las de Jim Carrey. que fueron un tremendo fracaso, porque Jesucristo Superstar, que fue un exitazo total de teatro Ujú. en el 71, y sin embargo cuando se adaptó a cine en el 73 no la vio ni Kiski. Sí, la verdad es que es una película curiosa de ver, ¿eh? Yo la he visto, a mí me gusta mucho. De hecho, tengo la banda sonora en casa en vinilo. Qué bonito. Porque yo soy Bien. así. Ahora 2 se minutos. llevan, ¿eh? Ahora se llevan. Y es una película que tiene que tener ganas de verla una también. La de Bueno. Jesucristo Superstar. Voy rápida. 2 minutos. Películas musicales que proceden también de El Rey León, Aladdin, La Bella y la Claro. Bestia, Mary Poppins, Flashdance, Sister Act, Ujú, ujú. Amélie, El Jorobado de Notre Dame, Billy Elliot, Priscilla, Moulin Rouge, Dirty Dancing. Y luego curiosidades, que tampoco me puedo ir sin decir que Carrie, la película, se adaptó a musical en el 88. Dios mío. Y El Silencio de los Corderos también en Nueva York. ¿Ah, en sí? 2005. Sí, Esto en ya es 2000, poner música a todo, vamos. claro. Increíble, Y ¿eh? además Silencio de los Corderos. la película de Almodóvar, Las mujeres al borde de un ataque de nervios, que es del 88, Ujú. se adaptó también en Broadway en Nueva York en 2010. Oh, me encanta. Anda. Sí, Por o sea favor. que Yo voy a tenemos nombrar un musical, si me ida y permitís. vuelta, mucha Eh, ida y vuelta. Yo Un voy a minuto. nombrar una película musical que nos ha nombrado, que es The Great Showman, El Gran Showman, Ah. que creo que no tiene teatro musical, pero me parece una maravilla. Es verdad. Y hay que escucharla, la banda sonora que es brutal. Ujú. Total. Nos la total. apuntamos. Sí. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con el programa de hoy. Muchas gracias, Virginia. Muchas gracias a la otra Virginia también. Y yo creo que podemos terminar diciendo que quizá lo más bonito del teatro musical sea precisamente eso, que convierte las emociones de cada persona en una experiencia compartida. Así que nos vemos en el próximo programa del Club de las Locas y nada, que tengáis buena semana. Adiós. Adiós.
Quédate con nosotros, enseguida estamos de vuelta. Onda Capital 95.1. En Talleres Autoclima Sport ofrecemos un servicio a tu vehículo con una profesionalidad y experiencia que nos avala por años en la dedicación del sector del automóvil. Somos especialistas en climatización. Además, contamos con servicios de neumáticos, electrónica y chapa y pintura. Estamos en calle La Vega 15 en Alcalá del Río y en calle Arjona 8 en Sevilla. Más info en autoclimasport.es. Recuerda, autoclimasport.es. ¿Buscas un sitio con sabor en Sevilla? Descubre Berraco, el bar donde empieza el día con desayunos que enganchan, sigue con los mejores almuerzos y no te vayas todavía, que en el tardeo puedes seguir con tu copa y cuando cae la noche, cena berraca y postres. Elaboraciones sabrosas, buen vino y cerveza, tapas irresistibles y carnes a la parrilla en su punto. Berraco, tu nuevo punto de encuentro en Sevilla. Estamos en carretera de Carmona 65, local A y en redes como Berraco Sevilla. Ven, pruébalo y repite. Despierta tu brillo y tu actitud. En Burlesque Sevilla te enseñamos a mover el cuerpo y el alma. Sé sensual, libre y poderosa. Todos los cuerpos tienen su escenario. burlesquesevilla.com. Tu revolución empieza bailando. ¿Necesitas llevar tu negocio al mundo digital? SEPnotes te ofrece soluciones completas de hosting web rápido y seguro, registro de dominios, páginas web profesionales y servicio técnico 24 horas, con todo tipo de planes, desde básicos hasta avanzados, infraestructura fiable y soporte cercano. Visita sepnotes.es o llama al 955 28 74 93. SEPnotes, tu socio digital para crecer en Internet.